Buenas noches, son las 22 horas en punto y estamos en vivo para hablar de Creo, balance final como gobierno y como partido. Encargado, el hombre a quien le han pasado resucitar ese muerto. Pero en política, los muertos no solo que resucitan, sino que reviven. Y a veces vuelven a triunfar. El economista Esteban Bernal termina como ministro de Inclusión Social, una de las obras más sobresalientes del gobierno en esa área, pero le toca dar la cara por todo. Hemos podido hablar con el ministro de Gobierno por una serie de problemas de agenda, mucho menos con el ministro del Interior sobre el tema crítico de la seguridad. Será la ocasión también para hablar del futuro. Dicen que vuelven el 2025. ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Sobre qué base? Y unas pocas opiniones que pueden interesar al gobierno saliente respecto a los tres grandes enemigos que el jefe de Estado dijo enfrentar. A uno le llamó zángano, a otra una señora que maneja votos de Washington, y al tercero alguien que pasa más en Miami que en el Ecuador. Bienvenidos entonces y comenzaremos con los resultados del fútbol en donde ganamos otra vez por poquito, pero 1-0 a Chile. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Creo, balance final es el tema de esta noche. Mañana evaluaremos el gabinete en formación todavía del presidente Daniel Noboa. Mañana, miércoles. El jueves, a esta misma hora, un especial de hora y media para analizar los planteamientos al asumir el mando. El viernes, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, o el presidente de la Asamblea, depende. Hay otra opción, hemos invitado a Roberto Izurieta y desde luego como nuestra sede no es en la capital, es más complicado concurrir y tiene que ser presencial porque nada iguala el cara a cara. El domingo, uno de los tres nos acompañará, si es que tienen una política de apertura a la prensa crítica e independiente, porque capacidad tienen, y no es lisonja, es constatación. Y yo desarrollo mejor con interlocutores capaces y ustedes se enriquecen más con esa confrontación de ideas. Ecuador le ganó 1-0 hoy a Chile. Paraguay perdió de local con Colombia 1-0. Uruguay goleó a Bolivia 3-0. Brasil cayó con Argentina 1-0, un golazo de Otamendi. Tras despertar Messi, y va el primer tiempo recién de Perú-Venezuela ganando Perú, todos los resultados en general nos convienen, 1-0. Recuerdo que estamos por Facebook y YouTube de Vera a su manera. En Extreme TV Cables, canal 15 de Vito TVO o 709 en alta definición. En DirecTV es canal 194, Manavisión, canal 9. Señal abierta solo en Manabí. En todas esas cableras y las demás, gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09, Radio 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM en Manabí, Candela con K, 89.3 FM en Riobamba, la bonita del centro del país, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y 94.5 FM Radio Única en Quito. Gracias por el enorme seguimiento en cada uno de los diversos medios que explican por qué en redes, que no es nuestro medio mayor de difusión en vivo, a veces hay registros que dicen muy bajos, muy bajos. Hay cerca de 40.000 hogares conectados en cableras en este momento en el país, para que tengan una idea. Eso son por lo menos 120.000 personas. Para quienes se preocupan de la métrica, la sintonía, el rating, a mí me preocupa, ¿ya?, de ser aportante, de ser positivo, de ser influyente, no de ser masivo. Si además lo somos, bienvenido. María Clara Triviño Martínez, buenas noches.
Muy buenas noches para ti, Carlos, y para todos nuestros amigos que nos acompañan a través de la radio y la televisión. Vamos a empezar esta noche con una breve reflexión del ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, que admite que se van golpeados, pero no odiados. Salimos golpeados, probablemente, en términos de popularidad, pero no odiados. No hay un lugar público en el que yo pueda estar en paz, como no le ha pasado a otros ministros de otros gobiernos. Empecemos por el economista, junto con reiterarle mi agradecimiento por dos cosas. Nunca haber sacado el cuerpo y siempre haber dado la cara, aún en los peores momentos. Explíquenos por qué golpeados. Buenas noches, Carlos, María Clara, a todos quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, yo creo que siempre existe un grado de reflexión al final de un periodo electoral, al final de un periodo político gubernamental, y este es datos que nos dan en varios medios de comunicación, y efectivamente, Carlos, el poder desgasta. Al final del día el poder desgasta. No ha habido gobierno alguno que no haya salido desgastado en el poder. Y aquello también es reivindicativo desde todo punto de vista, porque no solo hay que ver del lado negativo, también hay que ver que aquello que hemos logrado sostener en el tiempo, lejano a la narrativa permanente que ha estado en el Ecuador, obviamente nos mantiene todavía, según alguna encuesta, con un 20-21%. Eso dice ese datos, en verdad. Sí, pero no estaban en 7, subieron a 14 y se van con 20 de aceptación. 20 de aceptación, que no es la panacea ni lo más anhelable desde un punto de vista electoral o político, pero es necesariamente algo reflexivo, y por eso digo, sí, salimos golpeados, pero no odiados. Eso sobre todo la gestión. Díganos sobre lo social, el claro oscuro de su balance. ¿Qué hay en el debe? No la lista, lo más importante. ¿Y qué hay en el haber? Tampoco la lista, lo más importante. Empecemos por lo segundo. Creo que el haber logrado que 20,000 niños y niñas de la primera infancia, de 0 a 2 años, no tengan desnutrición crónica infantil, es la obra de mayor magnitud que dejamos dentro del gobierno. ¿Superó a la de la vacunación? Superior, por supuesto, pero es que hay un problema, Carlos. Y no estaba en los planes iniciales, ¿eh? No, siempre los tuvo. En los planes iniciales, de hecho, a ver, no tenía un perfil alto. De campaña electoral probablemente ocupó un lugar secundario. Correcto. Sí, pero no en el inicio del gobierno, tanto así que el presidente, el mismo 24 de mayo, en los primeros decretos, conforma la Secretaría Técnica para la Disminución de la Desnutrición. Y el logro, según dijo Martín Pallares este domingo en un artículo de Expreso, con Martín conversaremos más adelante, no fue nada mágico, sentido común, dijo Martín, haber enfocado el problema de manera integral. Pero, ¿qué de los 360 muertos que solamente este año niños han caído por la violencia, solamente aquí, Guayaquil, Durán, principalmente? Bueno, ese es un tema muy crítico. No desconozco que puede quedar una deuda pública histórica para el país, pero también hay que entender que el problema de la seguridad no es un asunto coyuntural de 2 años de gobierno del presidente Lasso. Puede haberse recrudecido, pero existen factores paralelos que pueden haber incentivado. 560 toneladas de droga incautada en nuestro gobierno. En el mismo periodo de tiempo, 240 de Moreno y 80 de Correa. Sí, eso exacerbó la reacción en Por contra, supuesto. Pero declararon ustedes una guerra para la cual no estaban preparados y recién en el camino se fueron apertrechando, para llamarlo de alguna manera, con los resultados actuales. ¿Por qué esa audacia? ¿Por qué esa sobreexpectativa inicial? ¿Qué es lo que hace ver tan magro el resultado? Vi un programa suyo cuando analizó con algún experto en seguridad, Carlos, no recuerdo el nombre, pero usted le recordaba que en países de Centroamérica, con mafias como las Maras o algunos de estos grupos delincuenciales, llegaron a acuerdos efectivamente algunos gobiernos cuando se sintieron desplazados en términos de capacidad operativa. El presidente le apostó a tener una república con fuerza pública. Eso significa haber creado la posibilidad de incorporar 10.600 nuevos efectivos a la Policía Nacional, de haberles incorporado 1.300 millones de dólares para equipamiento, para vehículos, para las Fuerzas Armadas, para nuevamente la utilización de ejércitos. El énfasis estuvo mucho en personal y equipamiento y poco en prevención y contención social. Usted que es de lo social, ¿por qué? ¿Por qué no hemos generado prevención?
Por el contrario. Vengo de El Salvador viendo la experiencia de los cubos. Usted está familiarizado con eso. Sí, señor. ¿Por qué no lo pusieron al MIES a liderar este tipo de focos de atención Porque no ha social? dejado de existir, Carlos. Es que nosotros realizamos actividades en uno de los programas emblemáticos del MIES con eficiencia en la prevención, que se llama ETI, Erradicación de Trabajo Infantil. ¿Por qué en aquello? Porque, Carlos, en las calles se vuelve caldo de cultivo, efectivamente, para aquellas bandas delincuenciales, narcotráfico, asuman que aquellos niños, niñas y adolescentes, que dicho sea de paso, dejamos un país con menos 105,000 niños, niñas y adolescentes en las calles. Ya, pero fueron iniciativas aisladas. Ahora ha sacado el ministro del Deporte otra que es fenomenal. Hincha de no, el teatro del barrio. No hubo un enfoque integral, hubo un enfoque básicamente represivo. ¿Por qué? No, depende de la perspectiva, porque sí creo que la hay. Reitero, para nosotros del programa ETI... Señor ministro, si hubo un enfoque integral, ¿fue un fracaso entonces? No, lo que pasa es que se requiere tiempo. No soy un experto en seguridad, pero no es un tema y es su tan campo fácil. Tampoco, pero, es el pero contraste de lo social. Elementos conceptuales que son importantes, muy Carlos. Claro. Deme solamente 30 segundos. Cuando usted hace un programa para erradicar el trabajo infantil y la mendicidad que normalmente se proyecta en los últimos meses del año, octubre, noviembre y diciembre, perdón, no significa que de enero a septiembre nosotros no nos activemos como MIES en protección social. Y ahí es donde que identificamos 20 ciudades expulsoras y 5 receptoras de trabajo infantil y mendicidad. Y durante los 9 meses iniciales del gobierno, del año, nosotros atacamos con actividades de prevención, lúdicas, educativas, de concientización. No por poco se disminuye 105,000. Persistencia, ¿qué faltaron? ¿Recursos? Tiempo también. Tiempo y recursos, pero persistencia siempre ha existido. Es muy probable que lo que usted acabó de reflexionar y dejo para el análisis futuro, es muy probable que esa intención sana del presidente y del gobierno de impulsar un reforzamiento de las Fuerzas Armadas y de la policía pudo haber tenido una reacción inversa de la que nosotros esperábamos con respecto a la sociedad. Vamos al otro. Y disculpe que me haya extendido en este aspecto, pero ya les dije al principio que debe haberlos tratado con el ministro de Gobierno y sobre todo con el del Interior, que para esta fase no estuvieron disponibles. En otras ocasiones sí. Me falta una cosa para cerrar este primer punto. Me dijo usted que hay en el haber. ¿Qué es lo principal que queda en el debe de lo social? Mire, hay 2 proyectos que mañana le estaré entregando en información tangible, documentada a la nueva ministra de Inclusión Económica y Social. ¿Ya sabe quién es? Sí, se me fue el nombre, porque tiene un nombre bastante conocido desde el punto de vista público, pero fue subdirectora, defensora del pueblo, defensora pública que quedó en vez de un defensor público que fue destituido por algún escándalo, recuerde usted, de un video. ¿La defensora en Quito o defensora? No, es de aquí de Guayaquil. Okay. Hasta ahí lo conozco, no conozco a profundidad, pero a lo práctico. Tenemos en este momento 2 proyectos fundamentales. El primero, lo hemos tratado aquí constantemente, un proyecto que avanzó en un 40-45%. ¿Es se llama Fritzi? No, Sade Fritzi es otra cosa. No, ya le voy a dar el nombre. Ella no es que me dice productor y está en otro patín. Sade Fritzi es la nueva ministra de Ambiente. Despistados. ¿Ok? ¿Ya? Tengo el nombre. 27 años. ¿Qué más les tengo que decir? Ok, a ver. Zaida Rovira. Zaida Rovira. Zaida Rovira es la nueva, entiendo que abogada, fue defensora pública, pero con ella trataremos mañana 2 temas particularmente. El primero, que es fundamental, con usted hablamos en varias ocasiones, aquí mismo en este medio, es haber tenido la voluntad, un gobierno tildado de liberal, Carlos, de enviar 60 millones de dólares para la economía popular y solidaria, la que hoy en día alimenta para poder hacer las gestiones en los centros de desarrollo infantil, alimentar a los niños. Eso está pendiente. Sí, 45-50% avanzó. ¿Y el otro proyecto? Y el segundo, el control de la asistencia, efectivamente, en términos de tecnología, que un ministerio que entrega 165 millones de dólares por año para que se atienda a los sectores vulnerables a través de cooperantes que son privados y públicos, tengan un control adecuado. ¿Sabe cómo controlaban hasta nuestra llegada? En Excel, a mano. ¿No? Y sin ir a verificar que lo que se monitoreaba estaba en efecto indudablemente, asignado. Y hoy dejamos un sistema automatizado de registro de asistencia, llamado así, SARA, en un 80% de instalación. Ese 20% es una deuda, pero que tiene que asumir el nuevo gobierno y que ojalá lo logre por la gente. Avancemos. María Clara. Entre las últimas intervenciones del presidente de la República, un logro social fue para él un enorme triunfo, aunque reconoció que es poco y que no han hecho lo suficiente. Mi mayor satisfacción
es haber logrado que la desnutrición crónica infantil se redujera en 3,5 puntos, con lo cual más de 20.000 niños y niñas menores de 2 años quedaron libres de sufrir este padecimiento que les habría afectado toda su vida. Pero la verdad es que no nos vamos tranquilos, porque salvar a 20.000 de un total de 400.000 niños que padecen de este mal es muy poco. Por eso yo confirmo lo que en varios lugares públicamente he dicho. Voy a dedicar mi vida en el campo privado a precisamente levantar esta bandera, esta causa de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Yo celebro dos cosas aquí. La profunda emotividad que el presidente demostró ahora y ha demostrado siempre cuando asume este tema, sobre cuánto le duele, se conduele y le importa la causa. Y segundo, la clara autocrítica que hace de sí mismo, al decir que salvar 20.000 niños es muy poco, porque son 400.000 a los que hay que sacar de esa condición y que va a tomar como un reto de vida esa misión. Lo celebro. Si lo decía uno quizá, es muy poco, hubiera habido un alud de ataques respecto a la ingratitud o a la insensibilidad. Qué bueno tener ese sentido autocrítico de salida. Y qué pena que no se refleje en otros aspectos. Yo lo puedo entender. Antes de volver al economista Esteban Bernal, un nuevo tema ahí, María Clara. Si nos referimos específicamente a los logros propios de la gestión de inclusión social, sin duda para nosotros, el más significativo entre varios es el haber acortado el periodo de adopción. Este sábado se desarrolló el encuentro de Red de Familias Adoptivas del Ecuador, liderado por el Ministerio de Inclusión encargado de seguir el transcurso adoptivo de las familias que optan por este proceso en el país. Frente a esta realidad y necesidad que tenemos, que a través del esfuerzo institucional se logre canalizar soluciones para un sector tan vulnerable, para un sector tan importante. El proyecto denominado Abrazo de Adopción busca principalmente mejorar los procesos y tiempos adoptivos en el país, además de brindar una mejor calidad de vida a niños, niñas y adolescentes que por diferentes motivos se encuentran solos en este mundo. Logramos una reducción notoria en los tiempos. Cuando yo llegué había podido evidenciar casos perversos de 5, 6 años de procesos adoptivos. Hasta la fecha, desde aproximadamente 1 año y medio, el Ministerio de Inclusión ha logrado 172 adopciones. Y al igual que en otros temas, Bernal espera que este proyecto importante continúe ejecutándose en el próximo gobierno. Señaló que hay varios procesos adoptivos ya en trámite y que no se debería cortar el sueño de uno de esos niños. Como dijo María Clara, economista, para nosotros, los que hacemos el programa, de todos los logros sociales, este fue el más significativo, si no queremos llamarle el más importante, por todo lo que entraña, porque usted, hasta donde yo monitoreé el tema, logró reducir los plazos de adopción de 1 año y medio a 5 años que iban, lo cual es una crueldad, hasta 6 meses. ¿Cuál es el balance en ese punto y qué es lo que le preocupa de que se continúe o no se continúe? Mire, Carlos, el gobierno en su conjunto y nosotros también como ministerio y rectores de la política social teníamos parámetros de atención privilegiada. Y este es el privilegio exacto en la política pública, trabajar por la gente más invisibilizada. ¿Cuál fue la clave para reducir en tan poco tiempo, tan drásticamente, a la tercera parte el tiempo de adopción, sin vulnerar derechos o atropellar procesos? Porque además debe cumplirse hasta normativas internacionales, dicho sea de paso. Parámetros exigentes. Debo mencionarle que un país como Italia, que formó parte de un foro internacional que hicimos, ha tomado las buenas prácticas públicas del Ecuador, que también son temas positivos que tienen que promocionársela como un punto de partida positiva para la política pública, y ha dicho:
ese tipo de visualización que tuvieron ustedes no sirven de ejemplarizar. O sea, Italia vino a aprender de eso. Sí, señor, vino a un foro, fue un foro latinoamericano, pero que Italia pidió la participación a través de la embajada en la ciudad de Quito para venir y darle un valor agregado a este programa de adopción. Si hago una corrección chiquitita, sí. Es 9 meses, porque es la misma temporalidad simbólica 9 meses, que ya, tenemos de gestación natural. Ya, hasta 9 meses han reducido, sí, no 6 meses, no, ya, gracias. Efectivamente. Oye, ¿cómo lo lograron? No me cuente el proceso, dígame cuál fue la clave. Solo un detalle. El entender los funcionarios del MIES, este es el más importante, además de otros elementos fundamentales. Los funcionarios del MIES, que sus jefes no son su coordinadora zonal, su directora distrital, su viceministra, ministro, presidente. Son aquellos niños y niñas que están en casas de acogida, aquellas que cuando usted ingresa, porque usted ha sido padrino de adopción también, sí. ¿No? Entiende claramente que están a gritos pidiendo, a gritos que le demos un hogar. ¿Cómo logró sensibilizarlos? 231 niños en nuestro periodo, que es el 10% de los que están en casa de acogido. Cuidado que no es poco porcentaje. No, para nada. No, es enormemente superior. ¿Cómo logró superior. Sensibilizar a esta burocracia fría y distante? Porque creo que si hay voluntad, lo que existe falta de tenacidad. ¿Fue un proceso de inducción? ¿Los llevó a conocer a los niños? ¿Qué hizo? Eso primero, porque sabe cuál era el porcentaje de personal administrativo y técnico que había visitado una casa de acogida que servía para el proceso de adopción. 30%, el 70% no tenía idea para quien trabajaba. Mi primera disposición fue todos a conocer una casa de acogida. Primera sensibilidad. Y luego de eso, entender que hay parámetros que son distintos a la lógica pública. Uno, cuando una distinguida vicealcaldesa de Quito hizo pública su queja sobre el proceso de adopción al inicio de mi gestión, yo revisé y usted revisaba todo el fundamento que le ponían los funcionarios, estaban cumpliendo la norma, pero también había que entender el otro lado. ¿Qué le decían? Venga al curso de adopción, venga de lunes a viernes, durante 3 de la tarde a 5 de la tarde, durante un mes, padre y madre. Le decían, no tenemos tiempo, no nos da el permiso. Vengan 3 meses más. Así no funciona. Correcto. Así no funciona. Quien tenía que flexibilizarse éramos nosotros. Hoy existe un promedio de 32 horas basado en la flexibilidad del tiempo de los padres adoptivos. Porque al final del día, tu flexibilidad funcionario público y la de los padres del sacrificio de los tiempos beneficia a un niño. Tan fugazmente, esa explicación rápida que usted ha dado es toda una lección de cómo hay que manejar el sector público, aprender en el sector público y administrar en el sector público. Por eso yo quería nada más una breve descripción de cómo lo lograron. Esos 2 minutos son de oro para quienes quieran igualar o superar este logro. Recuerdo haber hecho un programa muy extenso sobre esto y luego haber hecho seguimiento. Dicho sea de paso, Carlos. 2 programas. Y la hija de Roberto Hanse, que vino a darnos un testimonio maravilloso. Como persona adoptada, ya es una mujer hecha y derecha. Tan extraordinario. El otro día me encontró en el aeropuerto. Yo no sabía quién se acercaba a saludarme tan cariñosa. Ella. El haber tratado este tema creó unos bonds, le llaman los gringos. Unos lazos. Extraordinario. Disculpen la emoción, pero me llega profundamente. María Clara. Al regresar se une a nosotros al análisis de esta noche como panelista vía Zoom Martín Pallares, periodista. Avances en lo social y otros campos fueron neutralizados por retrocesos en seguridad y sin recuperación hasta el último centavo, como se ofreció de lo atracado por los corruptos. Este gobierno nos ilusionó tanto como nos defraudó. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Creo, balance final es el tema que estamos tratando en lo social. Ya pasamos enseguida a lo político con el ministro de Inclusión Social, economista Esteban Bernal y presidente de esa organización que dice que vuelve el 2025. El reprise del programa es 48 horas después en One Plus, Canal 14, WUAN, One, como si fuera nombre chino. Canal 14, en Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye el periódico digital Ecuador en Vivo, lo sube con un resumen a su portal de noticias y portada principal. Y en Estados Unidos,
en simultáneo. Nos siguen gracias a Macro Digital y una gran cantidad de suscriptores latinoamericanos, entre los cuales son los mayores, la colonia ecuatoriana. ¿Por qué? Porque el dueño de Macro Digital es ecuatoriano. María Clara. Regresamos al tema con el cónclave del partido Creo. El ministro de Inclusión Social, Esteban Bernal, que hace de presidente, ratificó lo que había expresado el jefe de Estado, que ellos regresarán el 2025. Qué bueno es tener el día de hoy a esta cantidad de personas, amigos, amigas, que vienen a acompañarnos en esta convención para demostrar que estamos más vivos que nunca, sin duda, como organización política. Hoy es un nuevo inicio, con gente nueva, con gente joven, con representación de género. Este es el principio, sin duda, de aquel camino al 2025, donde volveremos con toda la fuerza que caracteriza nuestro movimiento. Eso fue el 8 de noviembre del 2023, ¿verdad? Sí, señor. Usted fue ratificado como presidente del movimiento Creo. ¿Por qué no estuvo ahí el presidente registrado en el CNE, que es Guido Chiriboga? Creo que estuvo fuera del país, exclusivamente por ¿Por qué no consta usted en el registro del CNE como presidente? Bueno, es un proceso, Carlos. Lo que pasa es que todavía estamos en un tema de inscripción, para llamarlo así, que tiene que llevar adelante el Consejo Nacional Electoral. Todos los procesos previos... ¿Todavía? Sí, es que en ese paso de movimiento a inclusive estuve el otro día en una reunión de trabajo en donde se está evaluando algunos documentos preliminares que tienen que cumplirse. Sí, normalmente dura un periodo de tiempo, pensé menos, pero va tomando algún tiempo. Para volver en el 2025, ¿usted le va a parar bola a las bases que fueron ignoradas, principalmente metiendo cuadros ajenos en este gobierno, por lo cual hubo una dispersión y decepción generalizada? Lo reconozco. Y créame que lo reconozco, no Qué lo tomo por mal lado. extraordinario oírlo decir eso. Okay. Sí, porque yo ¿Cómo va a rearmar esa fuerza enorme? El recorrido del país, he sido receptivo de aquella inquietud y preocupación de la gente. Cosas. Aspiro que gente como, por ejemplo, déjeme darle nombres, ¿no? Un Fernando Callejas, que se alejó del partido, regrese, Ambato, una persona de primer nivel, por citarle un nombre. Adicionalmente a ello existe una gran cantidad de bases que también fueron recuperadas posterior a mi llegada a la presidencia de Creo. Debo mencionarle, hicimos un cambio de 17 gobernadores, recuerde usted, 17 gobernadores que no respondían a la representatividad de Creo. La base territorial de aquellos gobernadores con comisarios, tenientes, jefes políticos, sin duda alguna tomó una nueva fuerza en nuestro movimiento. Ok, Martín Pallares, buenas noches, bienvenido. Martín, hola Carlos, ¿qué tal? Decías tú en un formidable artículo del domingo en Expreso que si solo fuera por un elemento, que es este programa de la desnutrición crónica infantil que a ti también te ha impactado tanto, el gobierno de Lazo, de quien se puede decir los peores vituperios, ya se había justificado ante la historia. ¿Le ves tú base, sentido? Yo sé que predecir el futuro es complicado. A este afán de retorno, volveremos el 2025, que acaba de ratificar el ministro, que Guillermo Lazo dijo que se daría para poner orden en el país y continuar esto que ha quedado a medio camino. A ver, Carlos, yo creo que por principio nadie muere en política, no hay difuntos en política. Si tú me dices qué futuro le veo ahora a Guillermo Lazo, futuro político, yo digo que ninguno. Pero mira lo que pasó con el Partido Social Cristiano antes de que pusieran a Jan Topic de candidato a la presidencia. Ese partido estaba prácticamente liquidado. Si no hubiera sido por lo de Topic, con suerte tenían 3 o 4 asambleístas y un giro en el escenario, un giro en las decisiones. Le ponen a Topic en la mitad, le ponen a Topic en el camino y la cosa cambió. Topic no ganó, pero obviamente fue un impulso gigantesco para esas candidaturas. Entonces, yo soy de la idea de que uno nunca puede decir que fulano o sultano o una organización tal ya no tienen futuro político. Ahora, yo insisto, a Lazo le veo con muy poca fuerza, pero es el mismo caso de Nebot. Nebot tampoco hubiera sido una figura determinante y nacional, por eso lo pusieron a Topic. Entonces, cualquier cosa puede pasar.
Creo que Lasso queda súper debilitado. Creo que será muy difícil revivirlo, pero qué sé yo, qué sabemos si Creo consigue un candidato que explote en popularidad y en arrastre y tengamos una sorpresa. Ya, qué buena analogía que haces, qué buena comparación, y la retomo desde allí. El retorno tendría que pasar por prescindir de la figura que se desgastó, que es Guillermo Lasso, y apuntar a figuras nuevas. Yo decía hace pocos días que el sueño de Creo es Henry Cucalón, sin duda la aspiración del economista Esteban Bernal es ser él, esos dos o un tercero que pueda incorporar otra gente, crear una nueva corriente. Fíjate lo que acaba de pasar en Argentina, donde se consideraba imposible que un libertario tan radical le ganase a una fuerza histórica con el peronismo. Las condiciones aquí no son iguales, pero se parecen. Por supuesto, a Javier Milei le tomó apenas 2 años, no tenía partido, no tenía partidarios, lo único que tenía es su capacidad histriónica y presentarse en programas de televisión, en las redes sociales, sus pronunciamientos en Twitter, etcétera. Cayó en el lugar preciso, en el momento preciso, cuando Argentina estaba perdiendo la fe en los políticos tradicionales y en el discurso del Estado paternalista de los peronistas. Es muy probable que en otro momento de la historia Milei hubiera quedado para la anécdota y quizás alcanzaría un 5%, pero no fue así. Argentina ya no aguantaba más con el modelo que estaba gobernando, era absolutamente imposible, y ahí aparece esta figura. Esto puede pasar en el Ecuador en cualquier momento, con alguna figura, no sé, podría ser Esteban Bernal, podría ser Henry Cucalón, o quizás alguien que no tenemos ahorita ni la más remota idea. Gracias, Martín, por recordar un axioma de la política que yo había olvidado. Nadie está muerto en política hasta que se entierra, y ni aún así. En esa línea sigamos, María Clara. Veremos ahora que uno de los dramas, precisamente para Creo, para el 2025, es a quién escoger como candidato presidencial. El saliente ministro de Gobierno, Henry Cucalón, admitió en una entrevista anterior con nosotros que no descartaba una candidatura presidencial, aunque no necesariamente con la misma agrupación política. Mi deber es, dentro de las discrepancias, diferencias, propia democracia, darle estabilidad al país. No creo en el control político. ¿Tú te imaginas ahorita? Sería el sueño de los caudillos poder enjuiciar políticamente, así como quieren hacer con la fiscal general. ¿Ha dejado usted su sueño de ser algún día presidente de la República? No. Ok, ¿hay espacio para Henry Cucalón en Creo? Siempre, indudablemente siempre ha sido un gran ministro de Gobierno. Vamos con el siguiente elemento, María Clara. Y a pesar de las insistencias de nuestro director, Carlos Vera, recientemente en otro programa con el ministro de Inclusión Social, que hoy es nuestro invitado central, no fue determinante respecto a sus aspiraciones presidenciales. ¿Aspira usted a ser candidato presidencial de Creo en el 2025? Nada está dicho. ¿Cómo que nada está dicho? Henry Cucalón tiene interés en ser candidato presidencial. Le preguntamos aquí la semana pasada que si es una aspiración, sí. Y es un personaje muy valioso de la política nacional. Yo no he dicho eso. O sea, ¿usted va a competir con él? Vea, el que quiere ser político tiene que entender que tiene objetivos grandes. Y uno de los objetivos grandes es la presidencia de la República. Yo soy un político de cepa. O sea, ¿usted va a competir con él? No, competir. Yo creo que hay alternativas políticas. Es legítimo, por supuesto. Es una figura emergente de este gobierno. Sorpresivamente, usted ha sido una figura ascendente. ¿Va a competir con él? Probablemente. Ok. Claro. ¿Va a competir ustedes dos con Guillermo Lasso? O sea, sí. Guillermo Lasso, de sus mensajes dados esta semana, se siente con la vitalidad, porque las ganas le sobran, de volver al 2025. Yo me acuerdo que trabajé en la campaña y luego fui su ministro de Estado 14 meses, y alguien que de 71 años llegó a la presidencia de la República. Sixto Durán. Exactamente. Claro que en 1992. ¿Ustedes creen que estos tiempos pueden volver? Sí.
Todo puede pasar en política, pero en una organización política como la nuestra, que tiene solidez democrática, tiene la sana aspiración Henry Cucalón, como lo puede tener el presidente Lasso, y podemos tenerla nosotros. ¿De dónde sacan eso si van a enjuiciar a Guillermo Lasso? Veamos qué pasa, Carlos. Yo no puedo anticiparme. Lo que sí voy a complementar la frase suya y la frase de Martín Pallares con un argot político electoral de mi provincia, de la ciudad de Cuenca, ¿no? Que suele decirse: cuando crees que un político está muerto, déjame decirte que goza de muy buena salud. ¿Sí? E internamente gozamos de muy buena salud, muchos de los que usted ha planteado hoy. El retorno de ustedes pasa inevitablemente, y esto es desagradable decirlo, por el fracaso de este gobierno. En la medida que este gobierno le vaya muy mal, el contraste con lo que ustedes han sido será cada vez mejor. Ojalá no sea por eso, pero sin duda que puede ser un axioma político que puede presentarse en el futuro, pero no voy por ahí. Creo que la estructura que tenemos como organización política nos permitió, dicho sea de paso, estar a punto de poner 35 representantes legislativos en las 35 jurisdicciones. Cuando vive alguien que ya no está, César Monge. Cuando vive alguien que ya no está, César Monge. Claro que sí, yo le entiendo, Carlos, pero... ¿Hay otro como él? No, yo creo que César es único. ¿Va a asumir usted el rol que tuvo él? Mire, cada quien tiene una forma distinta de administrar las cosas. ¿Va a repetir dicho lo que él hacía, que era concertar con los caciques locales? Es importante tener consensos, pero también tener los disensos necesarios para que este país tenga mejores alternativas políticas, y nosotros sí lo podemos dar. Y déjeme decirle algo, el partido ha tenido 3 presidentes. Quien trabajó para llegar al poder, César, quien en vida fue, a quien admiro, aprecio y valoro mucho, aún estando muerto, a quien aprecio, reitero. Segundo, Guido Chiriboga, que administró el partido durante el poder, y a mí me toca administrar el partido post-gobierno. Bueno. ¿Cuál de los 3 son más difíciles? El tiempo lo dirá. Ya, yo con los dos tuve diferencias muy claras, especialmente con César, pero nunca dejé de reconocer el trabajo que hizo. Hay una anécdota muy especial y rápida con él. Alguna vez Guillermo Lasso me invitó a ir a una caminata que hacían sobre el CNE en Quito, y yo estaba cercano a Jaime Nebot y le informé que iba a ir, no pedí autorización. Y cuando me ve llegar César Monge, dice: perdí una apuesta. Digo: ¿por qué? Porque yo aposté a que no vendrías. Le digo: no, yo soy independiente. ¿Ya? Otra cosa es que esté relacionado. Volviendo a esto, Guido Chiriboga, ni hablar, hizo una buena labor en la campaña y fue un desastre después en la asamblea. ¿Cuál es su clave para revivir el partido? Yo le preguntaba, ¿se va a vincular con líderes locales, caciques locales, que fue una de las formas que catapultó a Creo César Monge? Sí, forma parte de un proceso. Además, hemos hecho una valoración objetiva de que cada terreno, cada territorio termina siendo un mundo distinto. Verificar Imbabura con lo que le pasa en Loja o lo que pasa en la Amazonía es un absurdo. ¿Van a reactualizar el credo del partido? Tenemos en este momento a más del 50% de presidentas mujeres en todo el país, menores de 30 años. ¿Van a replantear el lema, eslogan? Sí, de todo. De hecho, pensamos en hacer unos cambios inclusive de conceptos ideológicos. El presidente ha dicho... ¿Lo van a modernizar? Sí, por supuesto. Es necesario, es imperativo. Y un partido político se reactiva permanentemente, pero se reinventa más de manera constante. Y nosotros somos un ejemplo de aquello. Téngalo por seguro, Carlos. En cada rincón del país, en cada parroquia del país, existe un representante de Creo. Eso es lo fundamental. Ciclopia tarea. Para alguien que en su estatura no es un cíclope, pero en sus alcances lo parece. María Clara. En el siguiente bloque se une a nosotros como panelista vía Zoom el doctor Modesto Gerardo Apolo, jurista y analista político. Avances en lo social y otros campos fueron neutralizados por retrocesos en seguridad y sin recuperación hasta el último centavo, como se ofreció de lo atracado por los corruptos. Este gobierno nos ilusionó tanto como nos defraudó. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. En 15 minutos tenemos que concluir. La primera plana de la prensa mañana dice lo siguiente: Expreso, tricolor, promesa cumplida.
Lazo cierra el telón con una cuestionada herencia económica. Hoy hablamos 2 horas de esta materia con Pablo Arosemena en Radio Centro. Una crisis tras otra golpea a Durán. Más pedidos llegan en torno a la eutanasia. Lavado de activos, los casos quedan en alerta. Fiscalía no detalla qué pasa con informes detectados. El Universo, primera plana de mañana, reformas de tributos y ley energética a la Asamblea. El martes 28, asambleístas del oficialismo anunciaron ayer que 2 proyectos llegarán luego que el presidente electo Daniel Noboa declare el estado de excepción. Ecuador derrota a Chile y sigue sumando puntos de la eliminatoria. En Foro se pide auditoría por los apagones, ojalá. Negocios en Pascuales cierran por la arremetida de los extorsionadores. Cantón Durán sin recolección de basura. Quito remarca tradiciones en sus fiestas. María Clara. Volvemos al tema, hablando ahora de zánganos desde Bélgica, de una señora desde Washington y otro personaje que pasa más en Miami que en el Ecuador. El presidente de la República le deja un camino durísimo de labrar a Creo y a quien ahora lo dirige, que es nuestro invitado central de esta noche. Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional. Y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador, quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año, porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. La advertencia está hecha para el futuro gobierno, pero ¿fue una justificación de todos los atascos y bloqueos del actual gobierno? Modesto Gerardo Apolo, buenas noches y bienvenido. Clara referencia a Rafael Correa, María Paula Romo y Jaime Nebot, aunque no los identificó. Gracias, Carlos, por la invitación. Yo creo que el mayor error que tuvo el presidente Lasso, que ha tenido el presidente Lasso en sus 900 días de gobierno, ha sido la falta de tener la capacidad de escuchar a quienes fueron sus asesores y a quienes estaban cerca de él. Y no me refiero al círculo íntimo de lambiscones que le decían que todo estaba bien cuando era evidente que no era así, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que el presidente Lasso el primer año hizo una muy buena labor. Es bastante difícil que en una caída económica como la que venía teniendo el Ecuador, en un año logre parar esa inercia, frenar esa caída y empezar a hacer resurgir la economía. Ya el segundo año es otra historia y también tenemos que tener claro de que el boicot y el bloqueo que tuvo por un lado por parte del Partido Social Cristiano por esta especie de pica, revancha, y por otro lado el oportunismo de RC5, del correísmo, ambos se unieron con un solo objetivo: tirarlo abajo al presidente Lasso sin importar cuál debería de ser la razón. El tema es a tal punto que en un momento determinado el asambleísta Cuero dijo: no importa en el juicio político cuál fuera la razón, el tema es que se vaya. Ahora, esa convergencia para boicot y bloqueo de socialcristianos y correístas desaparece en el momento que ya ahora el gobierno entrante ha desarrollado una alianza legislativa con ellos. Yo creo que hay dos cosas que los diferencian en este momento. A ver, esta ha sido siempre una alianza de conveniencia. Por un lado, el cristiano, digamos, que está en terapia intensiva, por usar un término médico. Por otro lado, el correísmo necesitaba un aliado porque definitivamente ha venido perdiendo aquel voto duro que se ha venido hablando durante los últimos 10 años. Su voto duro hace 10 años era un 45%, luego bajó a 40%, luego a 35%, terminó en un 25%. Ahora esa alianza es para los socialcristianos un tema de supervivencia hasta ver en qué se transforman. Y para los correístas siguen su agenda. Ellos tienen clarísimo cuál es su agenda y es retornar al poder, lograr la impunidad, hacerse con los bienes nacionales una vez más y perennizarse en el poder. Entonces cada uno es este tren que va entre las dos líneas
cada una por su cuenta, pero con un objetivo que podría ser común en un momento determinado. El uno de supervivencia y el otro, de una manera u otra igual, para retomar el poder y seguir la línea del socialismo del siglo XXI que pasó en Argentina, pasó en Perú, sacaron al presidente, está en Nicaragua todavía, desgraciadamente, y está también en Venezuela. Gracias, doctor Modesto Gerardo Apolo. Gusto en verlo a los tiempos y me voy preocupado. Veo que usted va a hacer televisión con el fondo SC. Ya, un gran abrazo. Ya, un abrazo, sí, Carlos. Me alegro, de verdad. Ok, es decir, consiguen socialcristianos y correístas con Daniel Noboa lo que no pudieron Guillermo Lasso, que según él le costó acortar su periodo. Y que condiciona las gobernabilidades en el país, tipo de pactos que deberían ser refutados históricamente, no por la composición, sino por la condición, Carlos. ¿A qué me refiero? Hoy vemos internacionalmente que un presidente como el presidente Sánchez de España manifiesta a viva voz diciendo: ustedes son los culpables de humillarle a España, porque no me dan los 7 votos que yo necesito, entonces yo tengo que humillarle, ¿no? Acudiendo a un pacto con impresentables para esa política internacional. Acá también teníamos que hacer lo mismo. Teníamos que decir, para tener gobernabilidad, voy a aceptar el pacto con quienes yo peleé políticamente en la campaña y ser detractor de mis propios electores. Eso no lo jugamos. Si eso trajo de por medio toda esa inestabilidad para el gobierno nacional, 5 intentos desestabilizadores, 4 intentos de destitución del presidente, es sin duda alguna que bienvenido sea y bienvenida la toma de decisión del 17 de mayo de haber clausurado esa asamblea espuria, perversa, que no entendió claramente que debía valorar la Constitución, la ley y la estabilidad democrática. Si ese pacto fue tan deleznable, ¿por qué después, y eso lo dijo en una entrevista conmigo, Guillermo Lasso llamó a Correa para ponerse de acuerdo? Si ese pacto fue tan deleznable, ¿por qué el SNAI, que ustedes controlan, no dijo lo que debía decir para que no saliera Glass de la prisión? En el fondo concertaron. Si ese facto fue tan deleznable, ¿por qué los correístas se abstuvieron de votar por hacer lo que ustedes prometieron jamás hacer, que fue subir impuestos? En el fondo estaban de acuerdo y manejaban públicamente la ficción de la pelea. Esa ley pasó por el imperio de la ley, pero yo no puedo pero no gratuitamente, ser receptivo. Pues, abstuvieron de votar. Pues. Vea, Carlos, es más que notorio y no un tema especulable de que el correísmo junto al Partido Social Cristiano forjaron todo lo que se vino en el país, a través del levantamiento de junio, todo ese tipo de intentonas para desestabilizar el gobierno. Los otros hechos son un tema analizable, pero de mi parte no aceptable. Yo no le puedo decir que nosotros llegamos a un acuerdo para sacarle a Jorge Glass, por ejemplo, de esto. Si lo hizo, lo debe haber hecho Francisco Jiménez, que era el ministro de gobierno de entonces, no yo. De paso, usted se ha bronqueado recientemente con Francisco Jiménez. ¿Dónde fue? Creo que en una entrevista última. ¿En dónde fue? Sí, Orlando Pérez. ¿Usted fue eso? Sí. Bien hecho. Sí. Bien hecho que se haya bloqueado con Francisco Jiménez allí. Sin duda. Okay. Creo que es uno de los errores del gobierno y me ratifico plenamente en que así es. Ok. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Avances en lo social y otros campos fueron neutralizados por retrocesos en seguridad y sin recuperación hasta el último centavo, como se ofreció de lo atracado por los corruptos. Este gobierno nos ilusionó tanto como nos defraudó. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. 4 minutos finales de esta entrevista con el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Social, sobre Creo. Balance final. María Clara. Gracias, Carlos. Ahora precisamente vienen las preguntas para él, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social.
El aumentar el monto y la cobertura de los bonos es un reflejo del fracaso en reducir drásticamente la pobreza, ¿sí o no? No, cubrimos brechas, es distinto. El que usted no haya tenido ningún caso concreto de corrupción, ¿prueba que toda su administración fue honesta, sí o no? Totalmente. La tercera, ¿aceptaría usted no ser candidato a presidente ni asambleísta en las próximas elecciones, sí o no? No sé, eso es difícil todavía evaluarlo en este momento. La cuarta, el presidente Daniel Noboa ha cedido demasiado a las fuerzas con las cuales ustedes no quisieron pactar en la asamblea, ¿sí o no? Sí. La quinta y última, en 24 horas es imposible un proceso de transición con su sucesora Zaida Rovira, ¿sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Gracias por su franqueza. Terminemos con otra. ¿Por qué no lo condecoró el presidente? No sé, es un tema de autodefinición del presidente, de determinar cuáles son los ministros o las ministras que tienen que ser ¿No se lo ha preguntado no usted? Es un asunto, no, y no es un asunto que lo preguntaré. ¿No le preocupa? No, en absoluto. Tengo una confianza cercana a Guillermo desde lo personal y de lo político. Tengo lealtad para con Guillermo y ese es un valor agregado que muchos políticos en función de conveniencia tratan de repararse, pero el ecuatoriano también es leal. Le agradezco al economista Esteban Bernal, ojalá su lealtad sea correspondida. Hubo otro ministro sobresaliente en su gestión, aunque difiero con sus resultados, que es Pablo Rosemena, que tampoco fue condecorado. Igualmente destacable, entre otras condiciones, por su lealtad. Pero al margen de esto, el tema que nos convocó hoy era, creo, balance final. El del partido es ampliamente negativo, el del gobierno mucho menos negativo, pero en medio de todo lo malo que he dicho que tuvo o que no hizo, y lo poco bueno destacable como la honestidad del jefe de Estado, su respeto a la libertad de expresión y el comportarse como un demócrata, quiero hacer notar ahora algo que ya mencioné una vez y vale la pena reiterar otra vez. Gracias a que él no se postuló para la reelección, en un momento que era altamente impopular, aunque fue popular la muerte cruzada, gracias a que no permitió que su partido postule candidatos para la asamblea, el correísmo no ganó. Porque si el correísmo tenía como rival el gobierno, del cual había sido el mayor opositor, el más duro opositor, el más fuerte crítico, se hubiera contrastado enormemente la diferencia y seguramente ganaba en primera vuelta. Eso se lo debemos a la actitud de Guillermo Lasso y de Creo. Si lo hicieron por eso o no, no me pregunten. Otros dicen, claro, iba a evitar el ridículo, sacaba 5%, perdía otra vez, no tenía asambleístas, creo, puede ser. Pero el resultado concreto es que gracias a que no tuvo ese antagonista, el correísmo debió enfrentarse a otros que finalmente lo derrotaron. Nunca olvidar también por el vacío que generó el asesinato de la muerte de Fernando Villavicencio. María Clara. El día de mañana a las 22 horas en vivo vamos a evaluar aquí el gabinete del presidente Daniel Noboa a menos de 24 horas de asumir su mando este jueves 23. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de